Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de la Nau TV. El día de hoy me acompaña el doctorante Jesús Medina, el doctor Rafael de la Garza Talavera. Vamos a continuar con nuestros programas, con nuestros análisis. Hemos tocado en recientes ocasiones el caso mexicano y bueno, como siempre lo hemos hecho, tratando de tocar todos los temas que tienen que ver con la política, con la economía, con las cuestiones relevantes a nivel internacional. Pues el día de hoy vamos a regresar a Europa. Hubo elecciones este fin de semana que acaba de transcurrir. Déjenme revisar la fecha. El pasado 8 de junio del 2024 hubo elecciones para el famoso Parlamento Europeo, con resultados que han sido, bueno, muy comentados ya por diversos medios, con algunas cuestiones que se maximizan, otras que pasan más o menos inadvertidas. Entonces, bueno, queremos tocar una serie de cuestiones en ese sentido. Comenzaría yo, digamos, colocando algunos puntos en el análisis. No todos tenemos muy en claro, muy en cuenta qué es exactamente el Parlamento Europeo. Pues bueno, comenzar por ahí, ¿no? Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial hay diversas asociaciones que, bueno, en 1993 culminan con la formación de la famosa Unión Europea. Entender que la Unión Europea es de primera entrada una organización de carácter económico para poner, digamos, ciertas regulaciones en términos de política, sobre todo monetaria, en manos ya no de las autoridades económicas, políticas de cada país, sino bueno, de este ente supranacional y que bueno, como muchas veces lo hemos comentado aquí en el canal, tiene mucho que ver con la influencia, con la hegemonía que mantienen los Estados Unidos por sobre de Europa. Por ahí he escuchado muchas veces esta frase, que la idea de la Unión Europea era mantener a los Estados Unidos arriba, a Rusia afuera y a Alemania sometida a las directrices de Washington, que en este caso, bueno, se trasladan desde Bruselas. Pero bueno, para más o menos llevar a cabo ciertas políticas, ciertas intervenciones de carácter, sobre todo, insisto, económico. La versión militar sería la OTAN, en este caso las vamos a relacionar inevitablemente. Pero bueno, ese Parlamento Europeo se conforma cada 5 años hay elecciones, son más de 700 parlamentarios que se eligen para representar, digamos, a los diversos países. Y, digamos, su particularidad es que se agrupan por determinadas fuerzas que no representan directamente a los partidos políticos de cada país, sino a ciertos bloques. Entonces, digamos, los dos bloques principales han sido el Partido Popular Europeo, que evidentemente tiene una alineación de centro-derecha, de una derecha conservadora, de una derecha tradicional, si usted quiere, relacionada incluso, qué sé yo, con el Concilio Vaticano II, incluso, ¿no? De cuando la Iglesia Católica da su aprobación a esta forma de liberalismo. Y los partidos socialdemócratas, agrupados también en una organización parecida, el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, que bueno, vienen a ser todos estos países de izquierda socialdemócrata, de estas izquierdas más o menos progresistas, que empezaron a funcionar también desde el consenso de Washington y demás. De los casos más importantes, más relevantes en este sentido, son por supuesto el Partido Socialdemócrata Español, y el famoso PSOE y el partido alemán, el Partido Socialdemócrata Alemán. Para no consumir yo más tiempo, irles dando la palabra a los compañeros, bueno, lo cierto es que vimos un reforzamiento de la derecha, incluso de esa derecha por la derecha del Partido Popular Europeo, a esa derecha que algunos llaman antiglobalista, algunos llaman una derecha más tradicional, más conservadora, más nacionalista, que tiene ciertas cuestiones, por ejemplo, de disputa con la Unión Europea respecto a políticas agrarias, respecto a políticas que tienen que ver con el cambio climático. Por supuesto, la cuestión de la migración es fundamental en este sentido. Son países o son posturas políticas anti-inmigrantes, aunque sea paradójicamente, son anti-europeístas. Algunos de ellos, no todos, porque tampoco son un bloque homogéneo, en contra de la guerra, y no en contra de la guerra en términos pacifistas, sino, bueno, en términos de decir que, bueno, las políticas de la guerra están perjudicando sus propias economías. Entonces, bueno, vimos este resurgimiento de la derecha, si bien es cierto que tampoco barre esta ultraderecha, esta derecha conservadora, tampoco barre, lo cierto es que el panorama se va a quedar más o menos similar. Sí vemos un resurgimiento importante, sobre todo en países como Alemania, donde se convierte prácticamente en la primera fuerza, en Francia, en Alemania se convierte en la segunda fuerza, mandando a tercer lugar a la socialdemocracia, y en Francia sí se convierte en la primera fuerza. Eso obligó a que el presidente francés, Macron, tuviera que disolver la asamblea y convocar elecciones adelantadas, ante lo que se advierte que es precisamente el triunfo de gente como Le Pen. Hay un grupo que está todavía más a la derecha de Le Pen, sobre el cual podemos hacer algún comentario. Y bueno, otros países como Hungría, como Austria, como Bélgica, que reaccionan hasta cierto punto a la forma en la que la guerra ha impactado sus economías, a las políticas que se han dirigido desde la Unión Europea durante los últimos 5, al menos durante la última
legislatura, durante el último parlamento, y que, insisto, si bien no es que tomen por asalto el Parlamento, sí son posiciones que van a pesar cada vez más. Por ahí veía yo que 1 de cada 4 europeos al día de hoy está votando por esas opciones, llamémosle en términos genéricos, de extrema derecha. Ya podemos platicar después si se trata de un neofascismo, si se trata simplemente de un nacionalismo a ultranza. En fin, por aquí dejo esta introducción para que podamos ir comentando, ligando evidentemente lo que pasó durante estas últimas elecciones, la reconformación de ese parlamento, con las cuestiones que tienen que ver con la cuestión bélica en Ucrania y en otras latitudes del mundo también. Entonces les cedo la palabra, a quien guste comenzar. Sí, bueno, me gustaría profundizar un poco sobre los resultados. Ya Rafael podrá también desmenuzar un poco lo que sucede. Me gustaría resaltar el caso de tres partidos, ¿no? Porque digamos, patente que los partidos de derecha y de extrema derecha ganaron, no mucho, pero sí ganaron. Y sobre todo lo importante es quiénes están ahí, ¿no? O sea, ya mencionaba el compañero Héctor, del Partido Popular Europeo, ¿no? Para que tomemos una idea, dentro de esta organización de derechas está la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, los republicanos de Francia, Forza Italia, que es un partido que ha tenido muy buenos números últimamente, y bueno, obviamente el PP de España, ¿no? Gana 13 escaños para llegar a 189. Por otro lado, el grupo de conservadores y reformistas europeos, un partido también de izquierda, gana otros 4 escaños. Nacho. El más importante, Identidad y Democracia, que es de extrema derecha, gana 9 escaños para llegar a 58. Es poco, pero es un partido de reciente creación, se creció en un frente de reciente creación de 2019, y en este partido pues milita nadie más que Marie Le Pen, el que parece que le quitará el puesto a Macron a la brevedad. Y también el partido Alternativa por Alemania, que es un partido de extrema derecha alemana también, que ha tenido importantes casos de discriminación, incluso últimamente en el entorno alemán. Esto es central porque, bueno, a la par de esto, los partidos verdes, que habían tenido, digamos, una alianza con la alianza de izquierdas, también pierden 18 escaños. Son los que más pierden y caen hasta 53 escaños. Renovar Europa también, que está compuesto por liberales, digamos, pierden también algunos escaños llegando a 79. Y bueno, de left ya ni digamos, que es donde está, por ejemplo, Podemos, está el Partido Comunista Portugués, la Izquierda Verde Nórdica, etcétera, que es un partido más a la izquierda todavía. Pues cae todavía más para llegar a 36 escaños. Esto es central porque nos está hablando de un clima, y sobre todo porque el castigo a los partidos verdes tiene mucho que ver con todas estas tácticas que impuso la Unión Europea para poner sanciones y para poner restricciones a los sectores agrarios, tanto de Alemania como de Francia, que hace algunos meses hablábamos justamente de las movilizaciones que habían estado haciendo, dado que se está privilegiando, digamos, dar entrada al trigo ucraniano, etcétera, y está afectando al campo europeo. En ese sentido, digamos, el descontento que el doctor Rafael mencionaba en ocasiones anteriores en torno a estos partidos está siendo patente, pero no está transformándose en una vuelta a la izquierda, porque no existen partidos de izquierda que sean capaces de plantear cara al respecto, ¿no? Por último, mencionar también que Identidad y Democracia, que es de extrema derecha y que es un partido incluso anti-europeísta hasta cierto punto, buscó, por ejemplo, acercarse al partido de Víctor Orbán de Hungría, que hemos visto que ha tenido relaciones estrechas con Rusia, sobre todo en ese entorno. Esto no quiere decir que se vayan a aliar, sino que más bien pues, tienen dentro de sus múltiples diferencias algunos puntos de acuerdo, que es justamente esta cuestión nacionalista y opuesta, digamos, a la cuestión de la Unión Europea. Creo que por aquí lo podría dejar por mi parte, no sé qué opine, doctor Rafael. Te, em, un gusto estar aquí otra vez con ustedes con este tema. Efectivamente, no hubo sorpresas en Europa. Todo el mundo esperaba que pues la derecha confirmara su ventaja. También no hubo sorpresas que el crecimiento, si no exponencial y enorme, pero sí importante de la extrema derecha. Y aquí, pues a mí me gustaría un poco tratar de responder en qué contexto se da estas votaciones, ¿no? Y entonces, pues lo que vemos es que no podemos evitar
mencionar la guerra en Ucrania, ¿no? Yo creo que eso en los últimos 2 años ha exacerbado los ánimos en los distintos países por razones muy sencillas, que es el aumento de los precios, sobre todo de los combustibles, a raíz de pues cortar toda relación económica o en la medida de lo posible, sobre todo en combustibles, con Rusia, lo que implicaba entonces comprar estos bienes a Estados Unidos, con lo que aumentaron los precios. Entonces la población está un poco molesta porque tiene que pagar más y entiende además por qué tiene que pagar más, ¿sí? Entonces, esto en primer lugar nos muestra un ambiente de descontento y un problema en términos económicos para todos los países de Europa, porque pues esto implica, primero, aumentar precios en dos mercancías que van a tener impacto en todas las demás, es el gas y el petróleo, la gasolina, ¿sí? En primer lugar. Y en segundo, porque además una serie de cadenas de valor que venían de Rusia también se interrumpieron. Entonces hay, en cierto sentido, desabasto. Y por el otro, aumento de precios porque ahora se acude a otros países para. Entonces, esto crispa el ambiente y si ya venía una tendencia a favor de la derecha en Europa, pues ahora fue la oportunidad. Y creo que la derecha de los partidos populares se mantiene, su crecimiento es mínimo, pero con eso tienen ya prácticamente la misma correlación de fuerzas que tenían en el Parlamento Europeo anterior, con además el extra de que van a tener diputados de extrema derecha que de manera natural van a apoyar a von der Leyen, no van a apoyar, yo supongo, a Podemos, ¿no? O a los socialistas. Y entonces, pues lo que vemos es que no se va a poder romper esa alianza que tenían, sumando ahora estos votos. Entonces, el contexto es un contexto de crispación, de crisis económica en algunos países, y creo que esto pues explica en parte. Pero además, la otra pregunta es, bueno, y en este contexto, ¿cuáles son en realidad los puntos? Bueno, ya decíamos la parte económica, pero la otra es la parte militar, la militarización, o mejor dicho, el aumento de los presupuestos de Europa para armamento y para desarrollo tecnológico de armas, ¿sí? Pues también, obviamente, ¿sí? Le resulta muy atractivo a la extrema derecha estas salidas de fuerza. Y parece ser que sirvió, que están buena parte de los votantes a favor de esta militarización, pero el problema es que hay entonces, para sumarle a lo que había comentado anteriormente, una cierta reducción en gasto social y en apoyos, porque ese dinero que se va a invertir en compra de armas y municiones, pues de algún lado tiene que salir. Entonces, normalmente lo que se hace es recortar en las partes que tienen que ver con apoyos sociales y con otro tipo de políticas. Entonces, no, aún más. Y recordemos que la derecha extrema no quiere culpables, quiere ver quién la paga, no le interesa quién la hizo, sino quién la va a pagar, ¿no? Súmele a esto un discurso que en este contexto de crisis, sí, de aumento de precios, es como música para los oídos de los conservadores. La migración, ¿sí? Y todo este discurso hacia los migrantes, todo este discurso que es de la extrema derecha, pues es muy atractivo y está funcionando porque es el chivo expiatorio para explicar lo que estaba tratando de hacer yo ahora, ¿no? Que la crisis económica no es por culpa de los migrantes, como dice la derecha, sino por, sí, estas políticas económicas y militares que tienen que ver con el conflicto en Ucrania, ¿no? Entonces, creo que podríamos sumarle pues la decadencia de toda la propuesta europeísta en consonancia con la decadencia estadounidense, ¿sí? Que pues también genera incertidumbre y genera conflicto al interior de las clases dirigentes que están un poco nerviosas. Y bueno, por lo que se ve, esto me gustaría comentarlo en la siguiente parte, pues esto
avala hasta cierto punto o impulsa la solución militar en Ucrania. Pero bueno, pues eso lo dejo para después. Sí, a ver, yo creo que es complicado en primer lugar porque son muchos países, son realidades que conocemos pues a la distancia, pero creo que a veces creo que esta cuestión de derechas e izquierdas se confunde un poco más. A ver, para empezar, no es que la ultraderecha sean los malos malísimos del cuento, sino que responden a cuestiones estructurales concretas, ¿no? A ver, lo que yo creo que lo que está claro es que la alianza, esta alianza que se ha venido reproduciendo desde los 80, desde los 90, entre la socialdemocracia y ese conservadurismo cristiano, ya no está funcionando, pero no porque no quieran ellos, sino porque el paradigma ya no funciona así. A ver, recordemos, qué sé yo, la invasión en Irak en el 2003 fue apoyada por la izquierda británica, por Tony Blair, y por la derecha europea, española, por Aznar, ¿no? Pero fue la izquierda española la que empezó a privatizar, la que empezó a entrar al rejuego neoliberal, mientras que la socialdemocracia alemana o la CDU, el Partido Conservador, fue el que se acercó más con Rusia cuando estaba Merkel. Es decir, son situaciones complicadas. A mí lo que me queda claro es que esa alianza que estaba, digamos, manteniendo una forma de hacer política, de hacer economía, entre la socialdemocracia y la democracia cristiana, entre los populares y los partidos, insisto, con todos sus bemoles de lo que se llama socialismo en Europa, ya no funciona. Y ahí es donde vemos resurgir este voto a la ultraderecha. ¿Por qué? Porque la ultraizquierda, si se quiere, la izquierda de Podemos, la izquierda de Syriza, esa izquierda desapareció, esa izquierda ya no pinta. En España lo vimos clarísimo. Desaparece por completo Podemos, desaparece Sumar, más allá de sus rencillas internas, de que Yolanda Díaz tiene que dimitir al siguiente día de las elecciones. Lo que vemos es que después del movimiento tan importante que fue en el 2014, actualmente están borrados por completo del mapa electoral. Ni siquiera es Vox el que resurge una alternativa más a la derecha de Vox, que es ahora que a los partidos ya no se llaman como partidos, sino que les ponen nombres de que la fiesta no va más o se acabó la fiesta, algo así, un partido de lo que entendemos tradicionalmente como ultraderecha, ¿no? Pero el punto es ese, yo creo, y vuelvo a lo que comentaban ustedes dos. Muchas veces cuando se critica la famosa Agenda 2030, bueno, se empieza a plantear cuestiones de tipo conspiranoico y demás. La Agenda 2030 pues, son un conjunto de 17 iniciativas contra las que nadie en su sano juicio podría estar de acuerdo, ¿no? Eliminar la pobreza, eliminar el hambre, alfabetismo, qué sé yo. Ahora, lo cierto es que la manera en la que se ha instrumentalizado la Agenda de 2030 ha perjudicado de manera concreta a campesinos, a granjeros, a transportistas, a trabajadores precarizados, a jóvenes que no encuentran trabajo. Ha beneficiado a las grandes corporaciones que están metidas en el negocio de las energías verdes. ¿Cómo le vas a quitar el diésel, los automóviles de combustión interna a un país como Alemania, que creció básicamente gracias a ello en los últimos 30, 40 años, ¿no? Entonces, bueno, yo insisto, más allá de pensar que en automático se va a dar esta alianza entre los populares y la extrema derecha, lo cierto es que yo veo más bien el rompimiento de un sistema y que esa derecha parece ser la única alternativa que se está formulando. E insisto, me parece poco productivo clasificarla de neofascista y de racista de inmediato, que lo puede ser en algunos contextos, pero lo cierto es que, como decíamos en programas anteriores, la derecha por naturaleza no tiene base popular, salvo cuando se la entregan. Y cuando se le entregan las socialdemocracias, cuando se le entregan los países, los gobiernos progresistas, cuando los intentos belicistas, como lo comentaba Rafa, de los últimos, ya ni siquiera hablemos del 2022 para acá, del 2014 para acá, no han beneficiado a sus poblaciones, han beneficiado a grupos muy concretos y algunos de ellos que ni siquiera están en el continente europeo, que están más bien de este lado del charco y no precisamente debajo del río Bravo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay que continuar el análisis, Y que Jesús. ojo, tiene que ver justamente con eso. O sea, a ver, si de por sí la izquierda está desdibujada en un país como México, en Latinoamérica, en Europa es aún más. O sea, el pacto que tú señalabas, que tiene que ver justamente con que los estados europeos establecieron este tipo de estados hasta cierto punto benefactores, que lograron solventar las cuestiones económicas de su población por mucho tiempo, no porque fueran muy trabajadores, sino por sacar todavía renta del tercer mundo, cosa que ya no pueden hacer. Justamente es ahí donde vemos el quiebre de estas sociedades europeas y que se ve aparejado en que los sectores obreros abandonados por el laborismo inglés, que hizo más en contra de ellos que la misma Thatcher, y los sectores alemanes, industriales, campesinos, etcétera, abandonados hasta cierto punto por la socialdemocracia, en Alemania menos en Francia un poco más, y que a la par ven políticas de lo que se ha tendido a denominar como la izquierda woke, en la cual, digamos, cuestiones
por supuesto, necesarias, como la cuestión de las agendas de género, de respeto a derechos de identidades, etcétera, que son necesarias, pero que estos partidos las ocupan simple y llanamente, despojándolas de todo su carácter revolucionario, podríamos decirlo, interno, y haciéndolo políticas que solamente están para complacer a sectores y pues que eso, ¿no? Mientras vemos que los jóvenes y los campesinos y los obreros se empobrecen más, pues ya tienen leyes cada vez más progresistas que ellos no les ven nada de sentido. ¿Y quién viene a criticar esas leyes? La izquierda, que tendría que hacer un ejercicio autocrítico de decir por qué estas leyes no son suficientes o a quién están beneficiando o por qué eso no está peleado con la lucha por defender los derechos obreros. Pues no, lo va a hacer la derecha y entonces es ahí hacia donde se van a ir estos sectores. Entonces, justamente, como decías, Héctor, es el síntoma de una izquierda que no existe en Europa, porque llamar izquierda a Podemos, llamar izquierda al PSOE, bueno, creo que ya está hablando demasiado de la crisis societal en la cual está sumida Europa. Sí, sobre todo pensar, por ejemplo, en los Sí. socialdemócratas europeos, en el PSOE, en la socialdemocracia alemana, pensar que eso es izquierda. Aunque allá se dicen socialistas y comunistas, pero bueno, por contextos históricos muy particulares, pero no lo son. Y Podemos es el caso contrario que hemos comentado. Sí surge de un movimiento popular, sí responde a demandas inmediatas en contextos de crisis. El problema es cómo ejerce la política después. A ver, Podemos obtuvo la vicepresidencia bien o mal durante el gobierno de Sánchez y sirvió precisamente para profundizar estas agendas woke, como se le quieran llamar, pero que no terminaron por beneficiar a los trabajadores, que al final del día son quienes tendrían que votar esas alternativas de izquierda. Syriza en Grecia. Rafa. Sí, perdón, es que estaba viendo aquí que von der Leyen, esta austriaca que quiere mandar a los europeos a la guerra, pero no a sus hijos, que tiene como 1000 o no sé cuántos tiene, bastantes, lo suficientes como para un batallón, cuando menos, pero pues no, no le quiere entrar. Em, ya habló de que de lo primero que se va a hacer es mandar 1.500 millones de euros a Ucrania, ¿no? Como para empezar. Probablemente usted ha estado leyendo noticias de cómo Alemania está enviando armas que incluso ya se están utilizando para ciertos lugares al interior de Rusia, etc. Pero volviendo a lo que mencionaba, Sector, efectivamente yo estaba hablando de coyuntura, pero en términos estructurales, la izquierda europea, después del 89, no hay que olvidar, ¿sí? Se convierte en Inglaterra, en España, incluso en Francia antes con Mitterrand, en la promotora del neoliberalismo, ¿sí? Y entonces aquí no pierde el rumbo, no, lo hizo conscientemente, no cree usted que, no, se le chispoteó, no. En este afán por quedar en el poder y permanecer en el poder y teniendo como limitación la política económica dictada desde los organismos internacionales, pues se plegaron. Y eso la desdibujó enormemente. Así podíamos explicar, por ejemplo, a Podemos en España, ¿no? A este grupo de personas jóvenes que no estaban representadas en ese acuerdo, que no son de la generación de Felipe González, ¿sí? O de otros socialistas, ¿sí? Evidentemente estos son los grupos que van a formar nuevas fuerzas, pero que no les alcanza para hacerse realmente del poder. Y entonces esa postura socialista se va vaciando esta parte y se va cada vez más hacia la derecha, ¿sí? Y en un primer momento el PP estaba muy contento, por ejemplo, en España, pero hace ya algunos años el PP no puede contener ese corrimiento y entonces se va hasta la extrema derecha y surgen grupos como Vox, etcétera. Esto lo podemos ver efectivamente de distinta manera, en distintos contextos, con distintos ritmos, pero prácticamente en toda Europa. No vamos a decir esto de lo que era el antiguo bloque soviético, porque ahí la cosa, el descontento hacia el neoliberalismo, no es de la misma dimensión que el descontento de España, Italia y Francia. ¿Por qué? Pues porque los quiebran a los países, lo invaden, ¿no? Lo saquean, y todas las promesas que hicieron a la gente, pues obviamente no se cumplen. ¿Por quién cree usted que va a votar esa gente? ¿No? O sea, ahí está Hungría, ahí está Polonia, etcétera, mucho más marcado. Pero el poder económico de estos países no se compara con Inglaterra, con Francia, con Alemania, ¿no? Entonces, pues juegan un papel, si usted quiere, menor. Entonces, en ese sentido, digo, simplificando la cuestión, en términos estructurales, la izquierda socialista
emanada de la posguerra, ¿no? No tiene ya función histórica, se agotó, está agotada, y entonces, pues, en realidad el intento, insisto, en España de Podemos no les alcanzó porque la propia izquierda lo bloqueó también, ¿sí? Y entonces, bueno, obviamente. En el caso de Francia tenemos una derecha desde el papá de esta mujer de Marine Le Pen, ya tiene tiempo. Todos los países europeos, después del 89, ¿sí? En mi opinión, ¿sí? Surge esta nueva derecha que estaba ahí, ¿sí? Cuando usted dice, ¿quién es Meloni? Pues Meloni es del grupo de fascistas que no metieron a la cárcel después de la Segunda Guerra Mundial, que los dejaron que se reconfiguraran como partido. España, bueno, España es un caso especialísimo. Francia, lo mismo. Inglaterra, lo mismo. Alemania, lo mismo. ¿Por qué? Pues porque nunca acabaron, nunca se cortaron en sano por eso. Y entonces estos grupos emergen en el momento en que las condiciones son adecuadas, como los hongos. Se necesita un poquito de humedad para que salgan, si no, no salen. Y efectivamente parte de su responsabilidad de la izquierda, por supuesto. ¿Sí? No lo vamos a negar. Pero yo creo que ha habido una lectura en estos términos estructurales que podemos decir, ¿cuáles son las consecuencias del neoliberalismo en Europa? Mayor empobrecimiento, lo mencionabas, vos, mayor dependencia de los circuitos internacionales, de mercancías, cambio comercial. Pero además, y esto también aquí en México, si usted habla con alguien menor de 30 años, de 25, pues eso lo hicieron con el neoliberalismo y ellos traen en el disco duro la idea hegemónica de que el esfuerzo personal es la clave para el éxito, ¿no? Y entonces eso, en términos de derecha, pues es libertad. Libertad es lo de igualdad, no funciona. Vamos a dar libertad y que cada quien se rasque con sus uñas. Entonces creo que las consecuencias son de tomar en cuenta, porque por lo visto, cuando se pensaba que el conflicto en Ucrania y estaba a punto de terminar por la indefensión de Ucrania, por la derrota de Ucrania, este triunfo del Parlamento Europeo, ¿sí? Le va a dar un nuevo aire a estos sectores guerreristas, ¿sí? Que creen que la solución a sus problemas pues, es básicamente acabar con el poder económico ruso, más aún, apropiarse de todos los recursos naturales de Rusia. ¡Ojo! Porque una cosa que no le perdona a la burguesía europea a los rusos es que en 89 hay una apertura y llegan todas estas corporaciones europeas, pero los rusos no les dan, pero no les dan todo. El nacionalismo ruso se impone, ¿sí? Y por eso Putin es tan odiado, porque Putin es el que organiza a esa protoburguesía rusa para impedir que los grandes grupos corporativos europeos pues, se apoderen de recursos, de economía, de todo. Y esto, en mi opinión, en parte es parte de la cuestión, porque esos recursos Rusia ya los quisiera cualquiera de esos grandes países europeos, no digamos los Estados Unidos, están que se pelan. Entonces, bueno, pues creo que las consecuencias están por verse, pero no extrañe un recrudecimiento de la guerra y eventualmente una participación más directa de países europeos dirigidos por su burguesía. Porque esto hay que tenerlo en cuenta también, no son los pueblos europeos los que están dirigiendo la orquesta, son sus burguesías. Y a esas burguesías no les afecta que le aumenten la gasolina o el gas, al contrario, van a ganar más. Es a los ciudadanos de a pie, es a ellos. ¿Sí? Entonces, por último, salieron las noticias, lo que sabíamos ya desde ese tiempo, que muchas de las armas que mandan los europeos a Ucrania acaban en África, acaban. ¿Pero usted cree que les importa eso? De hecho, hace 2 días o un día estuvo la reunión para la reconstrucción de Ucrania. Es algo así como una subasta. A ver, pues quiénes van a ver y quién cree usted que está ahí, el pueblo europeo, no, es la burguesía europea, que se está frotando las manos y que dice, si derrotamos a Rusia, no solamente vamos a poder reconstruir Ucrania y a quedarnos con los recursos de Ucrania, que no son cualquier cosa, sino eventualmente quedarnos con los recursos rusos, que era el sueño húmedo de hace 10 años de los europeos. Entonces, eso es en realidad. Y yo no sé si el votante de extrema derecha sepa eso o no lo sepa,
porque aquí lo que vemos es algo muy similar a Argentina, etcétera, el voto del resentimiento, no el voto de, o sea, una guerra en Europa, en Ucrania contra Rusia, no le conviene a los pueblos europeos, le conviene a la burguesía europea, a la inglesa, y que son los que financian a estos grupos conservadores y ultraconservadores. Entonces, ¿cómo va usted a votar por alguien que va a aumentar el conflicto para ganancia personal y que va a ir en detrimento de mis condiciones de vida, del futuro de mis hijos, etcétera, etcétera? Pero bueno, así están los tiempos, como diría la abuela, ¿no? Sí, vaya, los mismos términos que tú has estado manejando durante esta última intervención, ¿no? Las burguesías, y yo antes que los pueblos diría las clases trabajadoras, y mientras la izquierda no ofrezca esa alternativa a las clases trabajadoras, antes de retomar a Laclau, que vuelva a leer a Marx, entonces, mientras no exista esta cuestión en términos de clase, en términos de trabajo digno, de cuestiones económicas, que al final del día pues son las que te llenan la panza, ¿no? Pues estas poblaciones van a seguir votando por quien ofrece esa alternativa, aunque sea en términos discursivos, porque ya sabemos que después se pliegan a los mismos intereses, pero el discurso es importante también, como lo saben bien, eso sí, los seguidores de Laclau. Entonces, bueno, y podemos pensarlo así, ¿no? El caso de Trump, no es que digamos que Trump sea mejor para el mundo, ni mucho menos, pero a lo mejor sea menos belicista que los demócratas. Estas ultraderechas son menos belicistas por sus propios intereses nacionales o lo que sea, que esta alianza entre socialdemocracia y partidos populares que nos ha llevado a la guerra no solamente ahorita, sino desde Serbia, Kosovo, qué sé yo, ¿no? La influencia de los Estados Unidos en la política europea también está en entredicho y este resurgimiento de grupos más a la derecha de los partidos populares también cuestionan ya esa situación. No nos pueden seguir alejando de Rusia precisamente por todo lo que comentaba Rafa. Pero bueno, creo que podemos ir cerrándola por ahí, manteniendo el ojo en todo lo que vaya a pasar. Se vienen elecciones próximamente en Francia, ya sabemos que el resultado muy probablemente favorezca no a los partidos de Macron, a los partidos del centro liberal, sino a esta derecha, más a la derecha de Le Pen, incluso hay grupos ya más a la derecha de este grupo de Marine Le Pen, su sobrina o alguien por ahí que está participando también. Y bueno, todo este contexto, por eso iniciábamos el año diciendo que era un año con mayor elecciones en no sé qué tanto tiempo. Y bueno, llevamos un par de programas tocando cuestiones electorales, pero que inciden evidentemente en las realidades políticas, económicas. Y en estos tiempos, bueno, en los que todos esos reacomodos por la hegemonía, por las disputas discursivas de la narrativa, son centrales. Entonces, si no hay algún comentario más de los compañeros, la dejamos por aquí. Les agradecemos a quienes nos acompañaron. Las recomendaciones, invitaciones de siempre, seguirnos en el canal, recomendar ahí el contenido, hacernos algún comentario, dejar su like y nos encontramos por aquí próximamente. Gracias a todos. Gracias.